que marca el momento de empezar, estirando las alas y los pensamientos para que ninguno de los daños sean eternos. Aunque su sombra nos recuerde quiénes no queremos ser, por mucho que el dolor nos haya roto del todo y cada vuelta tenga una cuesta más dificultosa de caminar y menos manos a las que prestar la tuya, porque aún ninguna herida te ha convertido en desagradecida. Muy buenas noches, señoras y señores. Una nueva semana de confidencias, una nueva semana de confidencias comprometida. Comprometida con la sociedad y con esos problemas que no siempre queremos ver, que no siempre nos permiten ver. Hoy con nosotros el médico psiquiatra Enrique Stola. Enrique, bienvenido de nuevo a Confidencias. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí nuevamente. Yo siento que no puedas estar como la vez anterior, que tuvimos el privilegio de además grabar ese programa desde uno de los teatros más bonitos que hay en España, que es el Teatro Principal de Alicante. Además tuvimos el placer de contar también con tu compañera de vida, una mujer muy comprometida, al igual que lo eres tú, comprometida con la desigualdad social y con el estigma que hay sobre nosotras, las mujeres, y de una manera muy particular sobre nuestras criaturas. En esa apuesta y en ese valor añadido que tenéis vosotros dos, tanto tu mujer como tú, en ayudar a quienes la sociedad culpa en lugar de proteger, a pesar de habernos dicho durante toda la vida que nosotras, las que parimos, tenemos que ser las cuidadoras. Enrique, ¿cómo estás? Hoy en Madrid, ¿no? Hoy estás en España. Sí, hoy estoy en España hasta el día 19 de abril. Ahí retorno a Argentina en esta tan difícil etapa de Argentina, con un gobierno tan destructor de todas las estructuras que garantizan derechos para las mujeres, niñas y niños, ¿no? Así que sí, retorno nuevamente a Argentina a seguir la lucha allí por lograr una real democracia, ¿no? Una real democracia que efectivamente, como tú estás destacando, era de suponer que con este nuevo presidente todos los avances o los pequeños avances sociales que se han ido haciendo es un retroceso, porque si ya quienes nos venden una historia y que nos hablan de unos derechos no los están cumpliendo en nuestro país, porque entre otras cosas dependemos también de ese poder judicial que nunca cambia, que siempre sigue con el poder absoluto al parecer divino, pues si a eso le añades pues eso, un retroceso político, ya de ideas muy claras que ya no tienen ni siquiera la vergüenza de callarlo, pues supongo que en este momento para Argentina es un momento triste políticamente hablando. Sí, es un momento muy grave, está aumentando muchísimo la pobreza, un 57%, casi el 60% de argentinas y argentinas son pobres, y bueno, ya un grupo de 7 personas reconocidas en diversos ámbitos hemos firmado y presentado en la Cámara de Diputados el pedido de juicio político al presidente, que se sumarán a otros pedidos de juicio político. Así que esperemos que eso se pueda avanzar en los próximos tiempos. Y por supuesto, dando la lucha cotidiana dentro del Poder Judicial argentino, a pesar de todo, algún pequeño avance, como tuvimos hace poco con una madre protectora, Michelle, una mujer francesa, negra. Lo remarco porque sufrió muchas actitudes racistas en Argentina y que sufrió durante 5 años la violencia institucional por parte de 2 estados, el Estado francés y el Estado argentino. Así que vamos a seguir luchando por ese caso para que termine de estar firme la sentencia que la absolvió y luego que ella pueda reencontrarse con sus hijos en Francia, ¿no? Vamos a conocer... Sí, brevemente.
Sí, sí, eso es, nos gustaría mucho que pudiéramos conocer ese caso, porque no es un caso particular, aunque tenga un nombre y podamos ver un rostro. Como bien has añadido, es de agradecer que destaques que es mujer, que es madre y que es negra, porque las discriminaciones van sumándose, ¿no? Vamos a empezar conociendo ese caso, que además abarca el caso de muchísimas madres. Has hablado de Francia, has hablado de Argentina, y podríamos ponerle otros nombres a otras mujeres también de aquí de España. Por eso, desde aquí, ese compromiso firme, porque lo que pasa fuera también nos está pasando dentro, a pesar de que tengamos gobiernos en teoría mucho más democráticos. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué le sucede a esta mujer y cómo ha ido todo ese proceso y cómo ha llegado a tener al menos una sentencia justa, aunque todavía no se haya cumplido? Empecemos por el principio. Enrique, cuéntanos el caso de ella. Bien, sintéticamente, una mujer que sus niños denuncian agresiones sexuales por parte del progenitor, un ingeniero francés. Ella hace la denuncia, no es escuchada, no se investiga el caso, queda absuelto. Ella decide viajar a Argentina con sus dos pequeños en el 2016 por una recomendación que le hizo una abogada. Viaja porque tenía además la tenencia compartida, pero podía salir del país, podía salir de Francia. Llega a Argentina, se presenta ante el consulado francés, envía a los niños al colegio francés, o sea que estaba absolutamente a derecho. Pero ¿qué ocurre? El progenitor inicia una demanda para que los chicos vuelvan y tener la custodia o el cuidado completo de esos niños. Y el consulado francés no le da la asistencia adecuada a Michelle, mujer negra pobre, sino que al varón le coloca un abogado y a la mujer le coloca una trabajadora social que de derecho no sabía nada y que la trata a ella como una criminal. Mientras tanto, ella seguía ajustada a derecho. Mientras tanto, sus hijos recibían asistencia en Argentina. Cuando viene la orden, el pedido de que esos niños vuelvan a Francia, Michelle presenta ante el consulado y ante el Poder Judicial argentino toda una serie de estudios realizados por organismos públicos argentinos que decían: estos niños tienen que quedarse en Argentina porque corren serios riesgos si es que van allí, porque todos los peritajes y todas las evaluaciones mostraban de que habían signos de agresiones sexuales. Llega un momento en que la jueza, que actuó argentina, que actuó también pésimamente, hizo caso omiso a todos esos informes. El consulado hizo caso omiso a esos informes. El Tribunal de la Haya tiene una instancia de aplicación en Argentina. Se podría haber tomado uno de los artículos para que se protegiera a esa madre y a esos niños. Y el consulado francés hizo caso omiso a eso y aparece un día los pasajes para que vuelvan a Francia, año 2019. Y en ese momento, Michelle, con sus hijos, no se presenta al vuelo, con lo cual tiene una orden de captura y es apresada en el 2019. En el 2019 le sacan los chicos, los envían a Francia a manos de quien está acusado de agresiones sexuales y Michelle va presa durante 15 días, año 2019, antes de la pandemia. Michelle sale, no le dan documentación, no le dan
el pasaporte, no puede trabajar en Argentina, no tiene ningún tipo de asistencia. El consulado da una cifra algo así como de 100 euros para que ella pueda sobrevivir en una habitación terrible. Hay una organización de mujeres de ayuda que empieza a sostenerla a Michelle, a conseguirle comida. Está casi en situación de calle. Viene la pandemia, aparecen las primeras vacunas, no se la podía vacunar porque no tenía documentación, ninguna medida de protección por parte de el consulado francés, ninguna medida de protección por parte del gobierno argentino. Michelle pasó esos 2 años pésimamente mal, y luego cuando ya con las vacunas, etcétera, mejora la situación, Michelle seguía sin poder trabajar. Bueno, la cuestión es que pasan hasta marzo de este año en que se hace el juicio, porque ya estaba acusada de delitos de desobediencia, de haber secuestrado a los chicos, etcétera. Se hace el juicio y en la medida que se van presentando las pruebas, la posición de la Fiscalía va cambiando. En un momento, la Fiscalía, en el momento de los alegatos, pide la absolución de Michelle, de la misma forma que lo pide la defensa. Y el juez dice algo muy importante. En la sentencia yo voy a dar una respuesta, pero le voy a dar una respuesta a la mujer, a la imputada, a esta mujer que ha sido acusada, porque ella hizo una pregunta. La pregunta que hizo Michelle cuando declaró es: señor juez, ¿qué tenía yo que hacer? Tenía los informes de psicólogos, de psiquiatras argentinos, de instituciones públicas, los abogados que le decían que no se presentara. Todos aconsejaban de que esos niños no volvieran a Francia. ¿Qué tenía que hacer? Y el juez dijo: esta es la respuesta que yo voy a dar en mi sentencia. Y entonces, cuando dio la sentencia, que fue absolutoria, con el ok de la Fiscalía y obviamente de la defensa de Michelle, el juez dijo, se puede sintetizar en estas palabras: proteger no es delito. Dijo que todo el derecho penal es un derecho, y toda la teoría del delito no ha contemplado la perspectiva de género. Y se le exige a las mujeres, desde siempre, que sean muy cuidadoras, tienen que ser muy buenas madres, tienen que cuidar siempre a sus hijos, aún a riesgo de su propia vida. Ahora, cuando hay un incesto paterno-filial, cuando hay agresiones y a los hombres ya no les conviene que cuiden a los hijos, entonces la mujer pasa a ser tratada en el Poder Judicial, socialmente, de la loca, de la enferma, de que quiere sacarle dinero a los hijos, de manipuladora. La acusan del síndrome de alienación parental, esa falsedad construida por fascistas. Es decir, la mujer sufre ataques. Entonces, ¿cómo es este tema del deber de cuidado? Un médico, una médica, un policía tiene la obligación, tiene obligaciones ante la justicia y tiene que cuidar siempre. Ahora, cuando la mujer cuida porque ve que realmente sus hijos están siendo dañados o pueden ser dañados y toma medidas que por ahí no concuerdan con la presión judicial, entonces tiene que ir a la cárcel. Sus hijos tienen que ir a manos del agresor o del imputado de abuso sexual. Enrique, fíjate, lo que sí que es realmente es de admirar a ese juez que ha hecho lo que en realidad es su trabajo. Ojalá fuese este ejemplo el de todos los jueces y el de todos los fiscales, porque a priori no podemos creer que una persona que tiene una formación,
que ha hecho un juramento de que la justicia se cumpla, puedan estar dando sentencias absolutamente contradictorias contra el derecho más mínimo y sobre todo contra el derecho de los niños, de las criaturas, de las personas más inocentes. Cuando un niño, y eso ya es una afirmación y también una pregunta, cuando un niño habla de lo que le está ocurriendo en su casa, de que es el padre el que le maltrata o abusa sexualmente, que puede haber peor maltrato que el abuso sexual hacia una criatura, por quienes deberían de defenderte, por quienes deben de protegerte, que es tu padre. Cuando un niño lo dice, ¿un niño miente? ¿Hay esa posibilidad de que una niña o un niño se invente hechos muy concretos o pueda hablar como aquí nos han hablado algunas madres que hemos tenido en este mismo plató, madres que posteriormente fueron encarceladas en el Estado español y que siguen sin ver a sus hijos, precisamente por lo mismo que estás contando el caso de Michelle? Por eso nos parece especialmente relevante que podamos primero ponerle nombre y cara a esta mujer, pero también a ese juez y a esa fiscal que hacen realmente su trabajo, porque creo que esto solo lo cambiamos entre todos y fundamentalmente quienes tienen esa responsabilidad, porque en España tenemos leyes, las leyes más democráticas que tenemos están posiblemente en España con relación al tema de las mujeres, pero después cae en otras manos, en psicólogos y en psiquiatras. Tú has apuntado así un poco de pasada ese síndrome que se inventó un pedófilo, que era Richard Gardner, como muchas otras de las cosas que estás contando y que has vivido también con mujeres españolas. Para terminar el caso de ella, aparte de, por supuesto, alegrarnos infinito y valorar esa última sentencia y a ese juez y a esa fiscal y a todo el equipo que le habéis ayudado, pero ¿quién repara ese tiempo de esa mujer? ¿Quién repara a esos niños? Y en el caso de ella, todavía esos niños están vivos. Pero hay criaturas que cuando están en manos del padre no llegan a estar vivos, porque les asesinan, como son muchos casos. Yo tengo siempre en el corazón el nombre de Iciar, ¿no? Y de otras muchísimas mujeres en nuestro país, ¿no? Yo llevo siempre en el alma dos mariposas, ¿no? Que son las de dos niñas, el latido de las mariposas que ya no están, porque en manos de su padre las asesinó, aunque después también se suicidó él, pero es que no hay que llegar a esa situación tan terrible que también provocan la propia injusticia en este lado del mundo y por lo que estamos viendo pues en Francia, en Argentina. O sea, la pregunta es, en este momento, ¿ha podido ella recuperar a sus hijos? ¿Y quién va a hacerle recuperar esa experiencia tan terrible y la fortaleza de esa mujer? Porque, a esa mujer la indujeron a que dejara de estar viva, ¿no? Porque qué fortaleza hay que tener para sobrevivir sin tus hijos, sabiendo que tus hijos están en un peligro extremo y luego todos estos años, ¿no? 5 años lleva, 5 años. Y todavía, por supuesto, no se ha podido reencontrar con sus hijos y va a pasar cierto tiempo hasta que pueda hacerlo. Los hijos, además, están en manos del agresor. Por lo tanto, esos niños que hoy tienen 15 y van a cumplir el otro 12 años, lo que sienten es que el poder lo tiene el agresor y que además es un poder avalado por el Poder Judicial. Por lo tanto, esos niños no están en condiciones de hacer nada, de decir nada. Es decir, cuando Michelle pueda viajar a Francia, porque tiene que estar firme la absolución, y pueda viajar a Francia, y cuando a la vez denunciemos al consulado francés y el gobierno francés haga una investigación sobre el rol que cumplió el consulado francés, cuando ella pueda viajar a Francia, se va a encontrar con un problema serio también, que es lo que pasa con los niños y niñas apropiados por los hombres violentos y por los agresores sexuales, que están en una situación muy, muy particular y que normalmente tienen una actitud de agresión hacia sus madres,
cuando las ven, se encuentran las primeras veces de agresión, porque cuando se encuentran las primeras veces, todavía sigue teniendo el poder el agresor, todavía el Poder Judicial sigue teniendo el poder, le da el poder al agresor, y esos niños y niñas ven a la madre sin poder, y eso les produce mucha bronca. Pero pueden decirle cualquier cosa a la madre, y le dicen cualquier cosa, son terriblemente agresivos, le dicen cualquier cosa porque saben de que la madre tiene un amor incondicional y que esa madre va a dejar de lado todas las agresiones y llegado el momento va a contenerlo siempre. Pero son palabras que nunca se atreverían a decirle al agresor, al dominador. Entonces, a la pregunta que me hacía, si los niños y las niñas pueden inventar estas cosas, no, no pueden inventar. Y si hay alguna mujer perversa que le dice, vos tenés que decir tal cosa o tal otra, eso en una entrevista se desarma. No, no hay esas denuncias falsas. Esas denuncias falsas se comprueba que son falsas y son el 0,01% aquí en España. Y estaba viendo un video que sacó hace poco una periodista española, Cristina Fallarás, sobre esta situación y señalaba cómo en general niños y niñas que tienen menos de 8 años y que denuncian agresiones sexuales en la familia, producidas por el progenitor, esos en general no se las tiene en cuenta. En general no hay condena para esos progenitores. Cuando esos niños o niñas tienen más de 8 años, ahí no tienen más remedio que darle cierta credibilidad a las víctimas, ¿no? Pero esto tiene que ver, esto que pasa en España, que pasa en Argentina, que pasa en Francia, pasa en todos los países. No hay ningún país que se salve, ¿eh? En todos los países ocurre esto como una política hegemónica. España ha recibido fuertes cuestionamientos de relatores de Naciones Unidas, aún con gobiernos como el actual, que el gobierno actual no ha tenido ningún empacho en responder que aquí se le dan todas las garantías, bueno, cosa que no es cierta, cosa que no es cierta. Bien lo sabemos tú y yo, cosa que no es cierta. ¿Y qué sentido tiene? Porque fíjate, Enrique, esto tú lo contamos en un programa de televisión y parece que es, bueno, pues una cosa excepcional, y como excepcional lo hacemos noticia. Y si no vives en esta situación, si no lo vives personalmente o si no te importa lo que les ocurre a otras mujeres y a otras madres, y desde aquí llevamos muchísimo tiempo, bueno, yo llevo toda mi vida teniendo muy claro cuál era el lado en el que tenía que estar, y es contra las injusticias que son de una evidencia increíble, ¿no? ¿Cómo es posible que el resto de la sociedad no nos lo creamos o nos parezca que es, bueno, pues ocupar un momento de televisión y sensacionalista y al ser posible, bueno, pues lo que bien has dicho, o son unas locas o están mintiendo? Pero es que esto pasa, en general ha ocurrido en todo el mundo, está ocurriendo en todo el mundo. Lo hemos visto con el tema de la Iglesia y de los pederastas y de todo ese silencio tremendo que ahora, en los últimos tiempos, en algunos casos han ido destapando, porque además ahora es progre ser agnóstico, ser ateo, meterte con la Iglesia. Y ojalá se destape todo y ojalá no vuelva a ocurrir en ninguna de las religiones, en ninguna de las iglesias. Pero cuando ocurre en el entorno familiar, todavía es mucho más grave, porque eso pasa en la familia. Y la familia es la palabra clave, donde nadie se atreve a cuestionarla. ¿Qué pasa en la mente de las instituciones? Porque en este caso ha habido suerte. Parece mentira que digamos que ha habido suerte, pero puede que esa mujer pueda recuperar a sus hijos, aunque, como bien estás diciendo, con unas consecuencias y unas secuelas posiblemente para siempre, ¿no? Pero ¿por qué
¿Qué les está pasando? ¿Qué pasa en la justicia de nuestro país, de España, que es desde el que ahora estamos hablando, y en la justicia del mundo? ¿Son unos perversos? Yo no creo que todos los jueces sean perversos, ni todos los fiscales, ni todos los psicólogos, ni todos los psiquiatras, ni los abogados. ¿Qué pasa para que esto sea mucho más común que lo contrario? ¿Qué pasa para que sean las mujeres las perseguidas y los niños los que viven secuelas irreparables? Cuando se hacen los trabajos de encuestas, etcétera, sobre agresiones sexuales, abuso sexual, etcétera, se sabe que generalmente a niños y a niñas, adolescentes, son abusados por personas que están en el grupo familiar o que son cercanas al grupo familiar, que son conocidas. Esas violaciones que por ahí muestran algunas películas de alguien que es desconocido, son la minoría. La mayoría se dan de esa forma. Ahora, cuando nosotros vamos en la encuesta desagregando y viendo las denuncias, nos encontramos con que dentro del grupo familiar, más del 54%, y esta es una cifra que es más o menos constante en todos los países, más del 54% de las agresiones sexuales la realizan padres, padrastros y abuelos, luego tíos, hermanos, etc. Pero la cuestión es el incesto paterno-filial. Y no se habla de incesto paterno-filial, ni siquiera en las legislaciones se habla de incesto paterno-filial. A lo sumo se dice agravado por el vínculo, pero no es lo mismo que a una niña o a un niño lo agreda un abuelo o un tío que lo agreda el papá. Porque cuando lo agrede el papá se rompe un vínculo básico y un deber básico de confianza y de protección que tiene que existir para estructurar la sociedad. Ahora, ese vínculo que se rompe implica un agresor que generalmente también saca fotografías, que alimenta las redes de pedófilos, que alimenta todo lo que circula en Internet, que en el caso de niñas y niños que están muy desfavorecidos económicamente, pasan a ser prostituidos. Las mujeres que están en situación de prostitución, más del 90% de ellas han sido agredidas sexualmente siendo niñas y adolescentes. Y esto significa que además empiezan a ser prostituidas a los 12 años, 13 años, y después cuando llegan a los 15, a los 18, 20 años, dicen, no, yo elijo hacer esto, pero ¿cómo podemos hablar de una libre elección cuando ha sido condicionada por las agresiones sexuales y por el estado de pobreza y de explotación en el que estás viviendo? Entonces, es una cosa muy compleja, pero recordemos que desde la que se crearon los Estados-nación en lo que es Occidente y su área de influencia, las iglesias y ciertas creencias religiosas han tenido un papel fundamental en la estructuración del poder judicial de los estados y además en la educación. Y todo lo, fijémonos, las dificultades que hay en todos los países para que se dé educación sexual integral, para que niños y niñas puedan tener palabras para describir lo que les sucede y buscar ayuda allí donde hay que buscar ayuda. En la ciudad de Buenos Aires, sí, en la ciudad de Buenos Aires, en el 2019, el 80% de las denuncias surgieron en los colegios a partir de que la educación sexual integral y darle palabra permitió que niños que estaban viviendo esa situación se largaran a llorar, gritaran, comentaran a los compañeritos de la maestra lo que les estaba pasando y de ahí las denuncias. Según la propia Fundación
Según la propia Fundación ANAR, cada 5 niños, 2 son abusados, y eso estamos hablando en España, a pesar de que esa misma fundación, cuando recibe información de los cuerpos de seguridad del Estado, pues denuncia a las madres protectoras, a pesar de que también reconozca en los informes anteriores y además vivan de esas subvenciones de ayudar a esas mujeres en principio a denunciarlo, pero cuando esa denuncia ya cae en manos institucionales son de nuevo ellas las perseguidas en todas partes del mundo. Y esos jueces, ese consulado que a Michelle la dio la espalda y la arrancó a sus hijos, supongo que siguen haciendo su vida cotidiana sin pagar ninguna consecuencia. Enrique, te agradezco mucho en nombre de todas las madres, en nombre de todas las criaturas y en el mío propio, como madre, como abuela y como mujer, ese trabajo que estás haciendo, que has hecho con ella y nos sigues contando, y ojalá pueda, como mínimo, ver y tener pronto a sus hijos. Será tarde, pero por lo menos ha ganado una batalla que espero que sea la bandera del resto de las madres y las mujeres. Y desde aquí, pues también eso, felicitar a ese juez, que por fin hay un juez y una fiscal que hacen su trabajo bien hecho. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Gracias por tu trabajo. Gracias.